Hola hermano, ¿cómo estás? Hola bro. Hoy es lunes, sí señor, lunes 29 de septiembre de 2025. Al fin podemos entender y de cara a la segunda vuelta electoral se está aclarando el panorama, la propuesta de cada uno de los candidatos. Y hoy quiero hablar, porque es algo de lo que ha venido refiriendo y ha venido diciendo el candidato Rodrigo Paz Pereira en una entrevista ayer en Unitel. Al fin nos daba a conocer qué es su capitalismo. Es que es una postura muy atractiva la del capitalismo. Todos queremos capitalismo, ciertamente. Los países exitosos, los Estados Unidos, es capitalista el país de los Estados Unidos de América, aquella gran nación, y muchas otras seguramente. Pero ¿cómo entiende Rodrigo Paz habla de capitalismo para todos? Y ayer, en una entrevista televisiva de estas que se están dando, ¿verdad? El anterior domingo fue el turno de Jorge Tuto Quiroga y ayer fue hemos hablado ya de sus propuestas y posturas, las de Quiroga ciertamente, y ayer al fin fue el turno de Rodrigo Paz Pereira, y él decía literalmente, capitalismo no es una visión de consumo, es una visión de producción. Con lo cual estamos fregados. En realidad, capitalismo es precisamente consumo, no es una visión de producción. Puede haber un país estatista, comunista, como la Rusia soviética, que producía pero casi como ningún país en el mundo. Producía incluso tecnología, producía muchas cosas en un comunismo duro y secante, o la propia Corea de Kim Jong-un, un país con un régimen totalitario, con tintes comunistas, produce mucho. E incluso en los regímenes totalitarios como los de Stalin, en el comunismo, que es la antípoda del capitalismo, se producía con trabajo forzado, haciendo uso del trabajo forzado, forzando a las personas, incluso a los prisioneros políticos, como en el Gulag, a trabajos forzados y a producir. Entonces, más bien, está un poco extraviada la postura de Rodrigo Paz. Y lo decimos en tono propositivo, como siempre, aunque ya no hay en realidad mucho tiempo para hacer propuestas de nada. Pero esta explicación de la política económica y de producción que plantea Rodrigo Paz nos parece muy interesante. Repetimos, capitalismo no es una visión de consumo, es una visión de producción. Y es que en realidad el capitalismo, como queremos entender acá, como el modelo estadounidense, que es nuestro más cercano y es el ideal de muchos en realidad que han ido a los Estados Unidos recientemente, en realidad tiene que ver directamente con consumo. Capitalismo es de alguna manera sinónimo de consumismo, sí señor, porque es un sistema que da las condiciones para que la gente pueda consumir. Eso es capitalismo en realidad. Entonces, eh, vaya, no nos parece ciertamente acertada o correcta esta visión de producción. O sea, se estaría hablando, ¿verdad?, de un régimen en el cual se priorizaría la producción, solo producción, o sea, trabajo duro, pero ¿qué tiene como contraprestación el individuo? Puede uno producir miles, millones de cosas, repetimos, como en la Rusia soviética comunista, incluso haciendo uso del trabajo forzado. Pero ¿puede consumir esa persona o va a ser mero productor? Así como lo dice Rodrigo Paz, en realidad no es capitalismo. No es capitalismo. Está muy lejos de ser capitalismo. Capitalismo es consumo, no es mera producción, que más se parece en realidad, y esto no es broma, al comunismo y al socialismo.
pero de tintes totalitarios. Es una sociedad que prioriza la producción, solo la producción, y que le importa un cacahuate que el individuo, la persona humana, pueda consumir o no pueda consumir. Esa es la gran diferencia. Otra cosa que quiere hacer Rodrigo Paz y que es importantísimo analizar aquí es lo siguiente, y lo citamos a la literalmente. Dice, voy a quitar los embajadores y poner agregados comerciales. Dice, basta de diplomáticos, de diplomacia. Voy a quitar todos los embajadores y voy a poner puros. ¿Cuál era la palabra que utilizó? He tomado apunte anoche yo al ver la entrevista. Agregados comerciales. Y decía, salvo en la ONU, por ejemplo, donde mantendría embajador. Este es un disparate. O sea, esto va contra todo principio del derecho de gentes, de la diplomacia, del derecho internacional. Sin haber relaciones, o sea, es que Rodrigo Paz quiere, al parecer, iniciar todo de nuevo. Tiene el síndrome de Eva o de Evo. En realidad, no puedes deshacer de un plumazo aquello que está escrito, por ejemplo, aquí, en los libros, en los tratados, en el orden internacional, en el orden mundial, registro de tratados y congresos internacionales de la República de Bolivia vigentes. Es que mi amigo Paz Pereira, te lo digo, no puedes, como si fueras Adán o Eva, tirar todo de un plumazo y decir voy a quitar embajadores. Nos vas a meter en un quilombo jodido, además del que ya estamos. Y nadie va a querer negociar con nosotros porque todo se mueve en base a la diplomacia, al derecho internacional, al derecho de gentes. Está aquí el derecho de los tratados, la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, la organización jerárquica que hay en las legaciones diplomáticas para que no te puedan pisar, atropellar, por ejemplo, la Embajada de Bolivia en los Estados Unidos, que tiene mucha tarea que hacer con un embajador. Un agregado comercial no va a hacer nada porque no va a tener la autoridad que representa soberanía de Bolivia. No puedes saltarte esta estructura que está escrita en los convenios internacionales y en la práctica internacional y que ya es costumbre inveterada. Un embajador, como autoridad diplomática superior, principal en una legación diplomática en el extranjero, que mueve la política y está incluida la economía, lo comercial, lo cultural, todo. Pero suprimir embajadores y poner meros agregados comerciales, Bolivia se va a aislar mucho más de lo que está, por favor. Y eso lo dijo de manera tajante, lo dijo Paz de manera tajante. Yo creo que es un tanto peligroso todo esto. Yo creo que es un tanto peligroso y no deja de llamarnos sensiblemente la atención. No es un tema menor el de las relaciones internacionales, de la diplomacia. Hemos dicho, Bolivia tiene mucho que hacer en ese ámbito. Mucho que hacer en ese campo. Pero querer venir a deshacer todo como si estuviera fundando un nuevo país. No, este país tiene 200 años. Y han habido, por ejemplo, embajadores que han hecho una gran labor en el exterior, como el embajador Andrade Busquiano, que hizo una gran labor en Estados Unidos para obtener cooperación para Bolivia en los años de la Revolución Nacional de 1952. Hubo embajadores como Alberto Ostria Gutiérrez, que, miren aquí lo importante, que a través de un agregado comercial, sí, ese fue el término que utilizó. A ver, vamos a ver.
Un agregado comercial, sí, ciertamente no tiene la potestad, la jerarquía para reunirse con un jefe de Estado. Esa jerarquía le corresponde al embajador. El embajador Alberto Stria Gutiérrez, embajador de Bolivia en el Brasil, hizo una gran labor para con el presidente de la República del Brasil hacer una negociación diplomática que culminó en la construcción del ferrocarril Santa Cruz-Corumba y que significó un gran aporte al crecimiento del oriente boliviano. Por ejemplo, pero un agregado comercial no podría ni siquiera ingresar al palacio de gobierno del otro país, no tiene ese nivel. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto. No es algo sencillo, son temas que hacen a la relación entre países, a la soberanía. Por ejemplo, lo que se habla acá en este libro que está disponible, edición limitada, La conducción de la guerra del Chaco, David Zuck Jr., un gran historiador norteamericano que murió cuando su avión se estrelló con otro en misión de guerra psicológica. Uno dice, ¿cómo en una misión de guerra psicológica puede estrellarse un avión? Sí, acá te lo contamos. No me voy a cansar de decir, la historia más completa por la manera integral en la que abarca el problema de la guerra del Chaco. Y por ejemplo, sin embajadores, sin ese nivel nunca se hubiese podido firmar el tratado de paz entre Bolivia y el Paraguay, que entre otras cosas le asegura a Bolivia un acceso al río Paraguay, como acá se ve. Eso hacen los embajadores, convenios grandes, cosas que hoy necesita Bolivia, no los agregados comerciales que son funcionarios de las embajadas. El petróleo, West Texas Intermediate, que Bolivia le compra a los Estados Unidos de América, cotiza el día de hoy en los $65.51. El petróleo Brent europeo, el petróleo europeo, $70.48. Y el petróleo de la OPEP, de los países árabes, cotiza en los $71.83. A su vez, el oro hoy cotiza. El oro está fluctuando mucho, y cuando ve uno en tiempo real, el precio sube incluso en segundos de $1 o $2. Está loco el precio del oro en realidad, pero se mantiene y queriendo tocar los $4.000, están los $3.846 con 95 centavos la onza Troy. Puedes pedir nuestro libro La conducción de la guerra del Chaco, editado por nuestra librería Editorial Nación, escribiéndolos al link que está en la descripción. Seguimos.